conectar. Me parece que ya tenemos a 3 personas en línea. Perdón, 15 personas en línea. Tal vez ya. Las personas se estarán conectando en los próximos minutos. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Teníamos unos problemitas técnicos que atender, pero ya los hemos resuelto, así es que estamos listos para poder empezar nuestra sesión del día de hoy. Buenos días a todas las personas, perdón, buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Les damos la bienvenida a este espacio en el que vamos a hablar de un tema que ya está transformando la manera en la que las ciudades del mundo producen, consumen y se relacionan con sus recursos, la economía circular y lo que esto significa para Bogotá. Hoy tenemos un espacio breve pero bastante enriquecedor y en 40 minutos vamos a tratar de contarles cuáles son los hallazgos principales del estudio que recientemente concluimos sobre el metabolismo de Bogotá. Y después vamos a abrir una conversación entre Lisette Cantor, subdirectora de Ecourbanismo y Gestión Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, y Álvaro Conde, de Circle Economy Foundation, para introducir estos hallazgos y, más concretamente, las oportunidades que las empresas, la ciudadanía y otras entidades públicas pueden encontrar en la transición a la circularidad. Yo soy Tania Jiménez y en esta ocasión tendré el gusto de moderar esta sesión. Así es que empecemos por lo más simple. ¿Qué es la economía circular? Bueno, las definiciones la identifican como un modelo que busca mantener los materiales y los productos en uso el mayor tiempo posible, reduciendo, reutilizando, reparando y reciclando en vez del modelo tradicional lineal al que estábamos acostumbrados, que básicamente consiste en tomar, hacer, usar y desechar. Pero ¿por qué debería ser importante esto en una ciudad como Bogotá? Bueno, en general hemos encontrado, o los reportes internacionales nos indican que las ciudades del mundo son aquellos puntos en los que se concentra el 50% de la población mundial y generan aproximadamente el 80% del Producto Interno Bruto global, lo que las convierte en estos espacios principales de consumo de energía, de agua, de alimentos y de materiales en el planeta. En América Latina esto es particularmente cierto porque el 80% de la población de la región ya vive desde hace algunos años en las ciudades y se estima que además que esta proporción llegará a cerca del 90% para el 2050. Hablando particularmente de Colombia, encontramos que se han alineado sus políticas con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, con una meta de reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y avanzar hacia la descarbonización hacia el 2050. Y cuenta ya con una estrategia nacional de economía circular que ha sido un referente para varios países en la región latinoamericana. Bogotá, por su parte, se ha fijado metas propias muy concretas: reducir el 20% los residuos sólidos enviados a disposición final y bajar sus emisiones a 10.1 millones de toneladas de CO2 equivalente para el 2027. Avanzar hacia la eliminación gradual del relleno sanitario en el 2031 y consolidarse como una ciudad plenamente circular y competitiva para el 2040, con una reducción del 50% de todas sus emisiones para el 2030 y la neutralidad de carbono hacia el 2050. Y lo más importante es que esto no se queda en papel. De acuerdo con lo que revisamos hace unos meses, la política pública distrital de economía circular del 2023 al 2040 es el instrumento que traza la hoja de ruta. Y por otra parte, Bogotá Región Circular, liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente, es la plataforma que articula a los actores públicos, privados y sociales para llevarla a la práctica. Es justamente para entender mejor este metabolismo urbano que la Secretaría Distrital de Ambiente, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajó en conjunto con Circle Economy Foundation el año pasado en este estudio Circle City Scan Bogotá Región. Y con ello me gustaría darle la palabra a Álvaro Conde, quien nos acompañará hoy para presentarnos qué fue lo que se encontró en este estudio. Álvaro. Muy bien, muchas gracias, Tania. Voy a tomar el control de la presentación, espero que funcione.
Bueno, primero de todo una breve presentación de quiénes somos, si podemos ir a la próxima diapositiva. Muy brevemente, Circle Economy es una organización sin ánimo de lucro fundada en el año 2011 y con sede en Ámsterdam, en Países Bajos. Nuestra visión es la de un sistema económico en el que tanto el planeta como las personas puedan prosperar. Trabajamos con socios en todo el mundo, proporcionándoles los conocimientos, las estrategias y las herramientas necesarias para acelerar la transición hacia una economía circular. Y nuestro equipo internacional combina investigación, análisis de datos, servicios de consultoría y programas de desarrollo de capacidades en 4 áreas temáticas: finanzas, ciudades, empleo y cadenas de valor. Circle Economy es también la organización impulsora del Circularity Gap Report, el principal referente global para medir y hacer seguimiento de la circularidad. Y desde que publicamos la primera línea base de circularidad de la región en 2023, hemos estado trabajando de manera continua en América Latina, en distintos países y sectores. Y hoy presentamos el primer estudio a escala local. Antes de entrar en los números de Bogotá, en la próxima diapositiva, por favor, quiero darles un marco de referencia, porque los datos de una ciudad solo cobran sentido cuando los comparamos con lo que está pasando en el resto del mundo. Hoy la economía global es apenas un 6,9% circular. Es un dato que publicamos el año pasado en el Circularity Gap Report Global, y es preocupante porque en el año 2018 esta cifra era ligeramente superior al 9%. Es decir, en lugar de acercarnos a un modelo más circular, nos estamos alejando. ¿Qué significa esto? Que seguimos extrayendo materiales vírgenes mucho más rápido de lo que logramos reciclarlos o reutilizarlos. Y las ciudades se encuentran en el centro de esa problemática y, por lo tanto, también en el centro de la solución. Como bien mencionaba mi compañera Tania, las ciudades generan en torno al 80% de la actividad económica a nivel mundial, concentran en torno a 3/4 partes del consumo de recursos naturales del planeta, producen más de la mitad de los residuos y entre el 60 y el 80% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Si el cambio no ocurre en las ciudades, sencillamente no va a ocurrir. Y esto es exactamente lo que hace el Circle City Scan de Bogotá región. No es un inventario de residuos, es una radiografía completa del metabolismo de la ciudad. No voy a entrar en el detalle técnico de cómo se calcula esa huella, para eso está el informe y el documento metodológico que lo acompaña, al que podéis acceder, pero sí quiero que nos quedemos con el resultado principal, porque es el hallazgo que ordena todo lo demás. Si vamos a la próxima diapositiva, ¿cuál es este hallazgo central? Bueno, pues 3 cadenas de valor: la agroalimentaria, el entorno construido y los productos manufacturados, como pueden ser textiles, electrónicos y envases y empaques, concentran en torno al 84% de la huella de materiales de Bogotá y unas 3/4 partes de su huella de carbono. ¿Y por qué es este hallazgo tan estratégicamente importante? Porque significa que Bogotá no tiene que actuar sobre todo en todas partes al mismo tiempo. Con un número relativamente pequeño de intervenciones bien diseñadas en estas 3 cadenas, la ciudad puede mover la aguja en la gran mayoría de su huella ambiental. Y esto es lo que distingue a una estrategia de circularidad bien diseñada de una dispersa. No se trata de hacer todo, sino de saber con evidencia dónde concentrar el esfuerzo. Hay un segundo hallazgo, todavía más importante, si cabe, y es que la mayor parte de esas presiones no se generan en la basura que produce la ciudad, sino en las etapas previas, durante la extracción de materiales, la
producción y la transformación de estos antes de que el residuo final exista. Y esto tiene una implicación práctica enorme para cualquier ciudad. Si seguimos invirtiendo casi todo el esfuerzo de política pública en gestionar residuos, es decir, en el relleno sanitario, en el reciclaje al final de la cadena, estamos verdaderamente actuando sobre una fracción más pequeña del problema. Y la oportunidad más grande y la más desaprovechada está en rediseñar el consumo y la producción desde el principio. Un tercer hallazgo crucial son también las contribuciones de la llamada economía informal, que comprende una diversidad de prácticas, en muchos casos eficientes e innovadoras. Reconocer y visibilizar estos aportes es también clave para incorporarlos en estrategias de economía circular. Ahora bien, si aterrizamos estos resultados en las tres cadenas principales, en la próxima diapositiva, no para agotar el detalle, que es mucho, sino para mostrarles el tipo de decisión estratégica que cada una habilita. La cadena agroalimentaria es la de mayor peso relativo, un 40% de la huella de materiales y un 38% de la huella de carbono de la ciudad. El hallazgo que más quiero subrayar aquí es que más del 60% de las emisiones asociadas a la gestión de basuras en Bogotá provienen de residuos orgánicos que terminan en el relleno sanitario. Eso no es un problema marginal de aseo, es una fuga de valor. Cada tonelada de comida que se descompone en un relleno, en lugar de convertirse en abono, es una oportunidad perdida de cerrar un ciclo de nutrientes, por ejemplo. Y Bogotá tiene además un activo estratégico poco reconocido. La economía campesina de Cundinamarca, que abastece entre el 40 y el 45% de los alimentos que consume la ciudad. Cualquier estrategia circular seria en esta cadena no puede pensarse solo desde el consumidor urbano, tiene que pensarse como una relación ciudad-región. En la segunda cadena de valor priorizada, en el entorno construido, el hallazgo es distinto, pero igual de contundente. Esta cadena concentra el 28% de la huella de materiales de toda la ciudad y dentro de ella la actividad de construcción por sí sola explica cerca del 80% del impacto ambiental y 48% del impacto en términos de huella de carbono. La lectura estratégica que quiero compartir aquí es que las palancas de cambio no están principalmente en la gestión de escombros al final de la cadena, aunque esto sin duda también ayuda, sino en decisiones que la ciudad ya toma todos los días. Cosas como qué se licencia, qué materiales se exigen, cómo se contrata la obra pública. Es una cadena en la que el gobierno local tiene literalmente el control regulatorio de la palanca más grande. Y en la última, en productos manufacturados, que recuerdo que incluye textiles, electrónicos y envases, el hallazgo tiene una lectura casi social. El 90% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la ciudad, unas 23 toneladas mensuales, ya están siendo gestionados, pero de manera informal. No es que falte quien haga el trabajo, es que ese trabajo no está reconocido ni conectado con el sistema formal. Y en textiles, Bogotá concentra el 39% del mercado nacional de ropa de segunda mano, mientras que modelos circulares de reparación y reciclaje podrían incrementar el empleo del sector en un 20%. La pregunta estratégica no es si existe la oportunidad, existe, sino si la ciudad decide formalizarla y escalarla o dejarla como está.
Ahora bien, yendo a la próxima diapositiva, para que estos hallazgos se conviertan en una estrategia y no en una lista de buenas intenciones, el estudio propone tres direcciones que deben avanzar en paralelo. La primera es transformar los patrones de consumo hacia modelos circulares. La segunda, fortalecer las redes que hacen posible la circularidad. Y la tercera, impulsar modelos de negocio e innovación. Y para que esto se pueda articular, existen 5 condiciones habilitadoras que sostienen a estas tres direcciones. Gobernanza articulada, financiamiento e incentivos, sistemas de información y monitoreo, formación de capacidades, infraestructura y tecnología. Este ha sido una muy breve presentación de los hallazgos principales del estudio. Os animo a todos y todas a que lo leáis, en donde encontraréis mucha más información y mucho más detalle. Si pasamos a la próxima diapositiva. Muchas gracias y encantado de conversar ahora. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, en la pantalla pueden ver el vínculo y el QR para que ustedes puedan descargar este reporte, revisarlo con detalle. Y sin más, damos paso, porque el tiempo es un poco presionado para esta sesión, damos paso a la sesión de conversatorio. Y para ello, me gustaría comenzar con Álvaro, a partir de algo que mencionó hace un momento, que el mundo en lugar de avanzar se está volviendo menos circular. Eso suena en general bastante poco alentador, pero por favor explícanos qué debería hacer una ciudad como Bogotá. em, ¿Por qué debería invertir energía política si esa es una tendencia global y en que va en la dirección contraria? Sí, muchas gracias, Tania. La verdad que es una pregunta justa, ¿no? Y mi respuesta es que esa tendencia global es precisamente el argumento a favor de actuar desde lo local. Y es que el cambio sistémico no ha llegado desde arriba, desde acuerdos globales o desde el mercado por sí solo. Y probablemente no va a llegar así en el corto plazo. Ha llegado, al menos en los casos que yo conozco, desde ciudades concretas que deciden actuar con la evidencia que tienen, sin esperar a que el resto del mundo se alinee primero. Y creo, sinceramente, que Bogotá, con este estudio, tiene hoy más evidencia que la mayoría de las ciudades de la región para tomar esa decisión. Definitivamente. Y me gustaría escuchar también de parte de Lisette, bienvenida. ¿Cómo se encuentra Bogotá frente a este tema de toma de decisiones? Bueno, buenos días para todos. Me da mucho gusto saludar a Álvaro y por supuesto a ti también. Y bueno, y a todas las personas que se encuentran conectadas en este espacio. Bueno, gracias a esta pregunta. Y bueno, en Bogotá las decisiones en materia de política pública ya están tomadas. Nosotros en Bogotá contamos con una política pública distrital de economía circular y adicionalmente contamos con una instancia de articulación para poder movilizar el cumplimiento de esta política. Y estos no son iniciativas recientes. Ya venimos trabajando fuertemente en esto y pues por supuesto tampoco son reactivas. Son instrumentos planificados, son ejercicios de coordinación y de articulación intersectorial que pues eso resulta clave en este proceso, ya que la economía circular no solamente representa beneficios ambientales, sino también de transformación productiva sostenible, lo que representa también beneficios en la rentabilidad para las empresas y que mejora aún beneficios sociales medidos en términos de generación de empleos verdes, si es el caso. Precisamente nuestra estancia de Bogotá, región circular, ha sido ese espacio que ha permitido apalancar proyectos que son demostrativos y que son replicables. De ellos me voy a referir más adelante. Por el momento les quiero decir que precisamente Bogotá, región circular, un espacio en el que nos hemos fortalecido. Queremos destacar que desde 2024, año en el que nos formalizamos, hemos venido sumando actores clave de la región, como es el caso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Autoridad Ambiental
acá en Cundinamarca, y por supuesto la gobernación de Cundinamarca, que tiene valiosas iniciativas con las que nos hemos venido articulando en materia de economía circular. Es decir, que en el mundo, mientras las situaciones se ponen mucho más difíciles, Bogotá tiene una hoja de ruta que pues precisamente permite seguir demostrando que este modelo es posible. Y bueno, este estudio con el que contamos ahora pues precisamente nos da muchos más elementos para seguir planificando y a la vez implementando de manera eficiente nuestra ruta en economía circular. Muchísimas gracias, Lisette. Estamos bastante de acuerdo con eso. Avancemos un poco con la siguiente pregunta y regresamos contigo para revisar un poco más sobre cada uno de los ejemplos que nos podemos compartir Bogotá. Quiero detenerme aquí porque me parece que una de las preguntas más importantes para las personas que nos acompañan hoy es ¿qué sigue después del diagnóstico? ¿Para qué le sirve a una ciudad esta información en la práctica? ¿Y qué cambia realmente cuando una ciudad se hace más circular? Le paso la palabra en primer lugar a Álvaro para que nos responda y después regresamos con Lisette. Sí, muchas gracias, Tania. Bueno, creo que vale la pena responder esto con honestidad, porque un estudio de este tipo por sí solo no recoge una sola tonelada de residuos ni le ahorra ningún costo a ninguna empresa. Lo que sí que hace es resolver tres problemas principales que, en mi experiencia, trabajando con distintas ciudades, son las que más retrasan la transición a nivel local. El primero es la dispersión. Sin un diagnóstico como este, las ciudades terminan invirtiendo en decenas de proyectos pequeños, aislados, un piloto de compostaje aquí, una campaña de reciclaje ahí, sin saber si están actuando sobre el 5% o el 50% del problema. Este estudio le permite a Bogotá afinar el tiro, priorizar con evidencia, ¿no? Sabemos que el 84% de la huella está en tres cadenas, así que ahí es donde hay que concentrar el capital político y financiero. El segundo problema que resuelve es el lenguaje común. Cuando el sector público, el privado y la cooperación internacional hablan del mismo diagnóstico, con las mismas cifras, es mucho más fácil alinear incentivos, coordinar inversión y que haya articulación real de proyectos. Y el tercero, que para mí es quizás el más subestimado, es que un estudio de este tipo se convierte en la línea base técnica de un plan de acción. Un plan de acción con metas verificables, y eso es lo que hace posible al fin y al cabo medir el progreso en el tiempo en lugar de solo anunciar intenciones. Muchas gracias, Álvaro. Vamos ahora con la subdirectora Lisette Cantor. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Podemos ponerle nombre propio a esta diferencia entre tener o no este tipo de evidencia? Bueno, en acuerdo con Álvaro, definitivamente para tomar decisiones hay que tener diagnósticos. Sin embargo, Bogotá, bajo el liderazgo de la Secretaría de Ambiente, avanzamos en intervenciones demostrativas. Y nuestro mejor ejemplo, uno de nuestros mejores ejemplos, es Regenera, que es nuestro programa de gestión de residuos orgánicos de restaurantes. Lo hemos liderado, pero no hemos estado solos, como lo mencioné hace un rato. Aquí la coordinación intersectorial es súper importante y aquí hemos contado con aliados clave como la ANDI, como la Cámara de Comercio, como la Unidad Administrativa de Servicios Públicos y recientemente con una gran alianza con la cooperación alemana, que pues siempre ha sido un aliado clave para diferentes procesos que desarrollamos. Sobre este proyecto de residuos orgánicos, pues quiero destacar que en julio de 2023 teníamos 76 restaurantes que estaban ubicados en dos sectores clave de la ciudad, Usaquén y Chapinero. Para el año siguiente, exactamente en octubre, logramos aumentar este número a 88 y adicionalmente alcanzamos un hito súper clave, que fue la entrega de 5 toneladas de compost que fueron producidas por nuestros restaurantes y fueron entregadas a los viveros de la Secretaría de Ambiente. Para el mismo año, en diciembre, formalizamos esta alianza, precisamente en nuestra estancia de Bogotá Región Circular, y para al finalizar del año teníamos 91 restaurantes. Este crecimiento de 76 a 91 restaurantes, pues no pasó por sí solo, precisamente porque contamos con un diagnóstico que nos permitió precisamente tener una hoja de ruta articulada con nuestros aliados, tener indicadores
y bueno, ahí poderles demostrar a los restaurantes que hay resultados concretos y pues eso nos permite que más adelante podamos seguir sumando aliados a este proyecto. Ahora quiero contarles del segundo proyecto que nosotros tenemos, que es Red Moda Circular. Con este proyecto arrancamos en el año 2022 y ahora, cerca de abril, que es nuestro último corte en información de este año, tenemos cerca de 184 toneladas de residuos recolectadas. Aquí, ha sido fundamental todo el trabajo de la ciudadanía, quien se ha acercado a nuestros 21 puntos que están establecidos en sitios clave de la ciudad, y en lo que va corrido del año hemos logrado la recolección de 39 toneladas. Y bueno, ¿esto por qué es importante? Porque a nuestro relleno sanitario Doña Juana diariamente llegan más de 400 toneladas, lo que equivale a cerca de 285 camiones. Cada kilogramo de textil que hemos logrado recuperar precisamente evita la emisión, por un lado, de 1.3 kilogramos de CO2 y el consumo de más de 2.000 litros de agua. Ahora, este ejercicio y esta iniciativa de Red Moda Circular no se trata solamente de recolectar. En este año, en mayo, logramos, junto con la marca Kenzo Jeans, el lanzamiento de una colección de bolsos, casi 450 bolsos que fueron elaborados gracias a la recolección de más de 1.200 jeans. Y bueno, esto fue gracias al trabajo de nuestro colectivo de manos reparadoras. Precisamente este tipo de modelos de negocio circular es lo que nos permite pues demostrar que esto es posible, y bueno, esto es una de las grandes recomendaciones que viene de este estudio. Así que seguiremos trabajando en esa línea de escalar precisamente recomendaciones como estas que nos hacen en este estudio. Muchísimas gracias, Lisette. Volvamos con Álvaro brevemente y para que nos comparta desde la perspectiva internacional, ¿cuál es el reto más grande para que Bogotá pase de estos pilotos exitosos que ya nos compartían hacia una transformación sistémica? Bueno, esto sin duda no es una tarea fácil y existen muchos retos, ¿no? Cada contexto también es único, pero bueno, yo creo que el reto más grande, y esto es lo que he visto repetirse en ciudad tras ciudad, es el salto de la voluntariedad a la política pública. Cuando convertimos intenciones en incentivos reales y en cambio real, ¿no? Y creo que programas como los que mencionaba Lisette, como Regenera o Red Moda Circular, funcionan hoy porque hay empresas y organizaciones que deciden participar, ¿no? Y la transformación sistémica es algo que ocurre cuando esas prácticas dejan de depender de la buena voluntad y se convierten en la norma, ¿no? Cosas como compras públicas circulares, en requisitos dentro de las licencias de construcción, en esquemas de responsabilidad extendida del productor. Ahí es donde el estudio creo que es más útil, porque no solo dice qué funciona, sino qué tan lejos está Bogotá todavía de que funcione a la escala de toda la ciudad. Muchas gracias, Álvaro. Lisette. Bueno, de acuerdo con esto y en esa medida, nuestros siguientes pasos apuntan precisamente a la dirección que refiere Álvaro, al desarrollo normativo. En 2024 nosotros expedimos una normativa para la gestión de los residuos de construcción y demolición, y en este momento nos encontramos formulando una normativa para seguir orientando esa gestión circular de la biomasa residual y de los recursos textiles. Adicional al desarrollo de esta normativa, nos encontramos también en un ejercicio de fortalecer nuestros indicadores, nuestras métricas de economía circular, precisamente para seguir actualizando nuestros diagnósticos y poder dar una orientación de mejores ejercicios de planificación a las administraciones siguientes. Adicionalmente, seguir fortaleciendo nuestra instancia de coordinación y de comunicación, como lo es Bogotá Región Circular, que hoy cuenta con más de 15 actores. La idea es seguir sumando esfuerzos allí para poder seguir implementando pues, estos proyectos demostrativos en Bogotá y, por supuesto, en la región. También avanzamos en el desarrollo de un aplicativo que nos permita obtener métricas de cómo es esta recolección y esta gestión tanto de los textiles como de la biomasa residual y también de nuestros residuos de construcción y demolición. También queremos seguir impulsando precisamente proyectos como Regenera, que les acabo de comentar hace un rato, precisamente para poder cerrar el ciclo. También buscamos desarrollar proyectos en corrientes como las de envases y empaques,
y también pues importante poder seguir apalancando ejercicios de circularidad en el entorno construido y para eso vamos a dar un importante cambio y transformación a nuestro programa de Bogotá Construcción Sostenible para lograr llegar al entorno construido como nos lo ha recomendado el modelo. De esa manera, pues todas estas recomendaciones que nos hace este estudio se convierten en una verdadera hoja de ruta y de orientación para nosotros en nuestro ejercicio de planificación y de implementación. Muchísimas gracias, Lisette, por compartir estos avances bueno, desde que pudimos empezar a compartir los resultados. Es música para nuestros oídos ver que nuestro trabajo está teniendo impacto en la vida cotidiana, pues, de una ciudad como Bogotá. Pasando un poco a algunos de nuestros, a lo que le interesa a algunos de los asistentes en esta sesión, desde la perspectiva del empresariado, me gustaría lanzarles una pregunta a ambos. Pensemos en una empresa que nos está viendo hoy y que quiere dar el primer paso. ¿Por dónde debería empezar? Álvaro. Sí. Obviamente existe mucha diversidad en el tipo de empresa, en la escala, pero creo que a nivel global lo que vemos es que los modelos de negocio circulares más exitosos no dependen de que el consumidor cambie de un día para otro, sino de que la empresa rediseñe cómo captura valor. Hablamos de modelos de producto como servicio en los que la empresa mantiene la propiedad y la responsabilidad del mantenimiento, esquemas de compra pública que exigen mayor vida útil o contenido reciclado y alianzas entre varias empresas para compartir infraestructura de logística inversa. Ninguno de estos modelos requiere esperar a que cambie la regulación. Pueden empezar con decisiones de negocio hoy mismo. Lisette. Bueno, en Bogotá ya existe una puerta de entrada que tenemos que es muy concreta. Se trata de nuestro programa de excelencia ambiental distrital, el PREA, que pues este año cumplió 25 años. Gracias a todo el trabajo, a todo este acompañamiento que estamos haciendo a estas empresas, que han sido más de 2.700 durante todos estos años, gracias a este ejercicio, y me voy a referir solamente al último año, el año 2025, logramos la implementación de 240 proyectos en diferentes empresas, en casi 300 empresas, y logramos ahorros de más de 2.800 millones de kilovatios de energía eléctrica. Logramos también el ahorro de más de 69.000 metros cúbicos de agua, que eso equivale a 28 piscinas olímpicas. Adicionalmente, optimizamos el uso de 362 toneladas de materiales y logramos la reducción de 36 toneladas de residuos que pudimos evitar en la generación. Muchísimas gracias a ambos. Nos queda un último momento en este conversatorio. Para cerrar, si tuvieran que dejarnos con una sola idea de hacia dónde va Bogotá, ¿cuál sería? Lisette. Bueno, que Bogotá definitivamente ha sido un lugar una ciudad en donde hemos dejado de hacer un piloto aislado. Tenemos un sistema de gobernanza, tenemos aliados también del sector público, pero del privado. También hemos tenido aquí en la academia diferentes actores ayudándonos en este ejercicio de planeación y de implementación. Y por supuesto también en indicadores que nos han ido permitiendo medir año a año cómo han sido nuestros avances y que podemos hablar no solamente de beneficios ambientales, sino también de transformación productiva y de generación de empleo verde. Maravilloso. Álvaro. Añadir a esto que en un momento en el que el mundo se está volviendo menos circular, ciudades como Bogotá, con evidencia, con gobernanza y con resultados ya bien documentados, son precisamente las que pueden invertir esa tendencia desde lo local. Maravillosos mensajes de ambos, muy inspiradores, no solo para Bogotá, sino que me parece para varias otras ciudades en Colombia y también en la región. Les agradecemos mucho. Para cerrar, quiero recoger 3 ideas que nos dejan sus presentaciones hoy.
En primer lugar, para el empresariado, la circularidad ya es un modelo de negocio rentable en Bogotá. El PREAD ha acompañado a más de 2.700 empresas en 25 años, una gran historia. Y solo en su edición 2025 generó ahorros anuales de 2.800 millones de kilovatios hora y 69.000 metros cúbicos de agua. Ese es el punto de entrada más concreto que tienen hoy. Por otra parte, para la ciudadanía, entender que los residuos orgánicos, separar los residuos orgánicos, reparar en vez de desechar y llevar la ropa que ya no usan a los puntos de la red moda circular son acciones cotidianas con un impacto medible. Cada kilogramo de textil recuperado evita 1.4 kilómetros de CO2 equivalente y aunque cada día 400 toneladas de textiles siguen llegando al relleno sanitario, bueno, esta es una tendencia que podemos reducir e incluso revertir. Y para las entidades públicas y otros actores, Bogotá ya cuenta con una hoja de ruta de la política distrital de economía circular, una plataforma de gobernanza que se sigue ampliando, Bogotá Región Circular, y programas con resultados medibles y crecientes como Regenera, Red de Moda Circular, el PREAD, que muestran que esta transición no es solo una aspiración lejana, sino un proceso que ya está en marcha. Finalmente, me gustaría invitarlos a sumarse a los espacios de Bogotá Región Circular como plataforma de continuidad para estas empresas, ciudadanía y entidades interesadas en profundizar en este trabajo. Y no sin antes agradecer profundamente a la Secretaría Distrital de Ambiente, a la Subdirectora de Urbanismo y Gestión Ambiental por invitarnos a presentar este trabajo y a todos ustedes que nos acompañan en esta sesión. Con esto cerramos el webinar. Les voy a dejar únicamente el QR para que ustedes puedan descargar el reporte completo y revisar los resultados, revisar de qué forma también pueden contribuir a las iniciativas que ya está arrancando la Secretaría Distrital. Y no solo me resta desearles que tengan un excelente día.